Ok, ya inició la grabación. Vamos a abrir otro jam por aquí. Y pues, a ver, vamos a explicar un poco acerca del amplificador diferencial, ¿ya? Si bien la teoría está dada por el ingeniero, más teoría más que todo, me parece a mí que ¿qué cosas de teoría podría preguntar en amplificador diferenciado? Ok, vamos repasando por parte. Igual y saco el video. El video, diré. La foto esta que tiene el ingeniero, ¿dónde está? Quiero esta fotito. Esta. ¿Quién me dijo que hasta ahora me acuerdo cómo era para sacar captura? Por favor, preparación. Windows Shift y eso. Algo así me acordaba. Gracias. Ya, perfecto. Ok. Este sería el arreglo de amplificador diferencial, ¿no? Bueno, quiero hacer un copy-paste lo que hace el ingeniero, pero para explicarlo de manera un poco rápida, los puntos más importantes y sobre todo cómo hallar las fórmulas. No es que el ingeniero les vaya a pedir que ustedes desde el inicio hallen las fórmulas, ¿no? Pero a modo de practicar teoría lo voy a hacer y después hacemos un ejercicio, ¿ya? Ok, si se dan cuenta, el amplificador diferencial no es más que un arreglo de dos transistores, ¿no? En los que, a diferencia de otros casos, tenemos que la alimentación es simétrica. ¿Qué es una alimentación simétrica? Igual y eso podría entrar en teoría, probablemente, anótenselo. Una alimentación simétrica se refiere a que tiene dos entradas de voltaje, digamos. Una que es positiva, que es llamada VCC, y otra que es llamada VEE, que en este caso tiene la misma magnitud que VCC, digamos, si VCC es 12 voltios, VEE va a tener igual 12 voltios, solamente que está polarizado de manera inversa, es decir, este es negativo. ¿Okay? Esto es como tener una fuente que está conectada de esta manera, ¿no? Y esto ya iría conectado a tierra. El positivo está aquí y el negativo está acá, por lo tanto, aquí a este eso dolió. Entonces a este punto es como si le estuviese entrando un voltaje negativo, porque está conectado al negativo de la fuente. Este punto aquí está conectado al negativo de la fuente. Entonces es un voltaje negativo. Esa es una alimentación simétrica, ¿okay? Ambos tienen el mismo valor. ¿Sí? ¿Qué otro punto? En este tipo de arreglos, el amplificador diferencial, se toman en cuenta dos aspectos. Lo que se llama, sobre todo, digamos, queremos conocer las ganancias, ¿no? En amplificadores, si se han dado cuenta, todo el trabajo que hacemos es para hallar más que todo ganancias. Queremos saber eh, cuánto nos amplifica, como dice el nombre, cuánto nos aumenta un valor de salida respecto a un valor de entrada, ¿no? Y ese cuánto nos aumenta, eso es lo que nos dice la ganancia. Pero en este caso vamos a tener dos ganancias, la ganancia diferencial y la ganancia de modo común. La ganancia diferencial, que va a estar definida por la diferencia que hayan entre estas dos entradas, entre Q1 y Q2, y la ganancia de nodo común, que va a ser respecto a la unión que tienen estos, que en este caso, si se dan cuenta, se unen aquí en este nodo a través del emisor. Aquí más entrada. ¿Ok? Como fórmula, para ir también explicando, hablamos entonces de que necesitamos, para saber ganancias, sabemos que de manera general la ganancia de cualquier tipo es un valor de salida. Si hablamos de voltajes, si nos referimos a voltaje, digamos un voltaje de salida dividido un voltaje de entrada. Entonces necesitamos hallar esos valores de voltaje entrada y salida. Bueno, este es salida, out de salida, y este es entrada, in.
Entonces definamos eso para empezar. Para empezar tenemos que una entrada diferencial se llama que se la llama el voltaje de entrada diferencial, que se refiere justamente a la diferencia, de ahí el nombre diferencial, entre los voltajes de entrada. O sea, el voltaje de entrada I1 menos el voltaje de entrada 2, ¿no? Y esta sería como una primera fórmula. Luego vamos a tener la entrada del modo común. Entrada, modo común. Que se la denomina VIC, voltaje de entrada del modo común, la CG común, que es el promedio de las entradas. Entonces, si yo tengo dos entradas, ¿cómo hay el promedio? ¿No? Bueno, recordemos que el promedio de algo es la suma de los valores n1 más n2 más n3 más n sub n, digámosle, divididos el número de valores, ¿no? N, digamos. Bueno, m, llamémosle este pequeñito y este n. O sea que si yo tengo dos entradas, las tengo que sumar, ¿no? Si hablo de promedio, tendré aquí entonces B1 más B1, BI2 dividido el número de señales que estoy tomando. ¿Cuántas estoy tomando? 2. Entonces ese es el promedio. Esa es la entrada de modo común, es el promedio de las entradas. Tengo dos entradas, pues las sumo y las divido entre 2. Tan simple como eso. Bien, con una segunda formulita lo dejamos ahí. Ahora vamos a que la salida, vamos a tomar como la salida diferencial. Lo mismo, la salida diferencial va a ser la diferencia de la salida de ambos transistores. Entonces el voltaje de salida diferencial va a ser el voltaje de salida de un transistor menos el voltaje de salida del segundo. Y la salida de modo común es el voltaje de salida del nodo común, va a ser el promedio de la salida, ¿no? El promedio de la salida de salida 1 más de salida 2 dividido, bueno, el promedio, ¿no? Entonces dividido entre 2. Aquí están las salidas, están las entradas del primer transistor y esta es la entrada del segundo, por eso aquí los denomina como entradas ambos. Y las salidas están aquí, ¿no? Las salidas siempre las tomamos desde el colector, ¿no? Colector 1, colector 2. Esto. Ok, eso respecto a, bueno, que se entienda esto como teoría, ¿no? Tenemos esas dos ganancias, entonces necesitamos dos valores de entrada y de salida. Uno que es diferencial y otro que es de modo común. Otro aspecto importante, y que esto es parte de los cálculos, que eso lo vamos a hallar, se llama la relación de rechazo del nodo común. ¿Por qué? Porque en este arreglo lo que se intenta es que esta parte diferencial, todo lo que es diferencial, que sea lo que predomine. Es decir, que sea lo que se sobreponga al modo común. El modo común intentamos que sea 0. ¿Ok? Porque lo que nos interesa es esto, porque esto es lo que realiza, esto es lo que me define la diferencia. A ver cómo lo explico. Esto es lo que me define la ganancia, digamos, que yo mido cuando voy a realizar mediciones con este tipo de arreglos de transistores. Lo que yo mediría, digamos, con el tester, o lo que me saldría en la salida, lo que predomina es esta, la diferencial. La de nodo común más bien lo que hace es interrumpirme o hacerme cambiar los datos de esa salida diferencial. Entonces yo intento que esto llevarlo a 0. Que esta de modo común intento llevarlo a 0. Y lo que me define qué tan bueno es este arreglo, es decir, el valor que me va a resumir, que me va a decir qué tan eficiente está siendo este arreglo que yo he armado con estos dos transistores y los valores de resistencia, se llama la relación de rechazo al nodo común.
porque hago eso, ¿no? Yo intento el nodo común no tomarlo en cuenta, que digamos, como si no existiera, pero de relación de rechazo al nodo común. Que en los ejercicios el ingeniero le va a pedir que haya el CMRR, que no es nada más que el nombre en inglés, que sería Common Mode. Rechazo en inglés no me acuerdo cómo se dice, relation, digamos, relation. Okay. Las siglas en español pues se imaginarán que es RRMC. Según el ingeniero dice que pueden usar las dos, pero él usa las en inglés, así que mejor grábense esta, ¿no? Una de las preguntas de examen seguramente va a ser que hayan esta CMRR. ¿Ya? La CMRR tiene su fórmula. ¿Okay? Si yo digo que me está midiendo la relación, qué tan bueno es, qué tan eficiente está siendo mi arreglo de transistores, yo me refiero a que qué tanto se está sobreponiendo la ganancia diferencial, la AD, sobre la ganancia de modo común. Esto yo quiero que sea muy grande, o lo más grande que se pueda. Esto yo quiero que sea 0. Entonces voy a hacer eso, voy a relacionarla. Yo voy a decir que entonces que la CMRR va a ser la relación que haya entre la ganancia diferencial sobre la ganancia de modo común. ¿Cómo me indica esto que tan bueno es? Bueno, si yo consigo que AD, que este valor sea muy grande, si es todo esto tiende a infinito, eso es porque este de aquí arriba está tendiendo a infinito y este de aquí abajo está tendiendo a 0. ¿Ok? Porque si fuera al revés, más bien esto tendería a 0. Yo no quiero eso. Yo quiero que este CMRR sea lo más grande posible. Eso lo voy a conseguir si yo consigo que esta ganancia de nodo común sea lo más cercana a 0 y tengo que hacer que esta ganancia diferencial sea lo más grande posible, ¿no? Entonces la formulita quedaría así, tampoco para no chuparlos tanto, la formulita es esta. ¿Okay? A más grande sea este valor, que sé yo, si yo consigo 100, 200, 500, 1000, 2000, este arreglo está bien, digamos, o lo he construido de manera eficiente o los transistores me están funcionando bien. Si este valor es pequeño, tengo que hacer algún cambio, ya sea en las resistencias, quizá los transistores me están sirviendo mal, ya hablando en el sentido del manejo físico, ¿no? Si este valor que yo midiese estuviera muy pequeño, algo tengo que cambiar el circuito. Pero como formulita, esta es, digamos, una de las importantes que deberían ir anotándose. Por otra parte, como es un valor, fíjense que es un valor sin... ¿Cuál es el nombre de esto? O sea, no tiene unidad, eso, es adimensional, ¿no? Las ganancias son adimensionales, ¿no? Porque aquí voltaje con voltaje se eliminan, son valores adimensionales. Se prefiere usar siempre los decibelios, ¿no? Entonces, para llevarlo a decibelios, es decir, para tener una CMRR en decibelios, ya con una unidad que yo pueda medir y comparar con otros valores, porque si lo dejo adimensional no lo puedo comparar con nada. Digamos como que yo te diga 3, ok, 3 qué, ¿no? No lo puedo comparar con otra cosa, ¿no? Para eso se recurre a la medida en decibelios, que para hacerlo directamente, tampoco el ingeniero pide directamente con fórmula. Sepan nomás que la fórmula es 20 por el logaritmo de esa ganancia, de AD sobre AC. Y ya con esto lo tengo en decibelios. Esta es una medida en decibelios. ¿Ok? En los ejercicios y en el examen tienen que hallar las dos. Bueno, si hallan la primera, que es la más sencilla, digamos, colocar esto a esta fórmula es lo más sencillo del mundo. Así que dos formulitas que ya deberían tener anotadas ahorita cuando hablamos de amplificador diferencial. Ahora, ¿cómo hallo esos valores de AD y de AC? ¿No es verdad? No los he hallado todavía. ¿No? Ok, eso vamos.
un poquito largo, pero a modo de que se entienda también la teoría y que tenga las fórmulas una vez ahí. Bien. Tenemos que hacer dos análisis. Siempre hacemos dos análisis, ¿no es verdad? El análisis en corriente directa, que es para hallar el punto Q, que esa es otra pregunta que podría entrarles al examen, que es más que seguro que hay en el punto Q de ese arreglo de transistores, y que hayan las ganancias. Por una parte, el punto Q siempre lo hallamos haciendo el análisis en corriente continua, ¿no? Y lo de las ganancias lo hallamos haciendo el análisis en corriente alterna con señales pequeñas y de baja frecuencia. ¿Okay? Si hablé chino, ahorita se va a entender todo. Hagamos el análisis, entonces necesito hallar el punto Q, hagamos el análisis en corriente continua, en DC para los que son ingleses y en CD para, es lo mismo, corriente continua. Tenemos que hacer entonces tres consideraciones respecto a este análisis. Recuerden que en corriente continua, ¿qué hacíamos? Eliminábamos toda fuente alterna de señal, ¿no? En primer lugar, es decir, que en este caso entonces a las entradas siempre le llegan señales alternas, ¿no es verdad? Voltajes alternos. Entonces, en corriente directa yo no quiero esos valores alternos, yo quiero tener solamente valores de corriente y voltaje directo. Entonces lo que se hace es, esto lo llevamos a tierra y esto lo llevamos a tierra, ¿no? ¿Hay capacitores? No, entonces no hacemos ninguna de las consideraciones que habíamos hecho la anterior vez, ¿se acuerdan? En alterna los capacitores se comportan como circuitos, como cortocircuitos. En directa los capacitores se comportan como, en alterna se comportan como cortocircuitos y en alterna se comportan como circuitos abiertos. No hay capacitores aquí, solamente tenemos resistencia y los transistores. Basta con hacer esta consideración de que las señales se tienen que llevar a tierra porque tienen que ser cero, porque estas señales de entrada son alternas. Yo no quiero alternas ahorita en mi análisis. Tomando esa consideración, el circuito equivalente me quedaría de la siguiente manera. Dije que estoy llevando esa señal a tierra, ¿no es verdad? Es decir, a la entrada de uno de mis transistores voy a tener esta señal de entrada a tierra. Aquí está el nodo donde se unen con el otro transistor. ¿Okay? Por otra parte tengo la resistencia. Y aquí es donde les decía que para que se entienda o para que se vea este voltaje negativo que se llama, ¿no? Es como tener una fuente de esta forma. ¿Okay? Entonces aquí está el negativo, aquí está el positivo, esto es VEE. Luego la fuente se conecta a tierra y tendríamos esto. Las consideraciones. Digamos que los dos transistores que estoy usando son idénticos, ¿ya? Son iguales. O sea, Q1 es igual a Q2. Entonces yo no necesito entonces analizar las ambas partes, por eso he dibujado una sola parte. Con analizar una, yo voy a obtener ya todos los datos. Por otra parte, si Q1 y Q2 son idénticos, beta F1 es igual a beta F2, ¿no? Eso es obvio. Esta es la ganancia en corriente que tienen los transistores, ¿no? Ya la conocemos de sobra este valor. Y también sabemos que la corriente de base 1 va a ser igual a la corriente de base 2, ¿no? Todo esto porque los dos transistores son idénticos. ¿Okay? Entonces hacemos el análisis. ¿Qué corriente está entrando aquí, digamos? Aquí definamos que entra una corriente IB1, ¿no? Luego, a este nodo, ¿qué le llegaría? Esto es emisor, recuerden, y esta parte es colector. Aquí le llegaría una corriente de emisor del primero, y por esta otra parte le llegaría una corriente de emisor respecto al segundo transistor, ¿no? ¿No?
por aquí entran estos dos y fíjense que aquí mi fuente la he dibujado de esta manera por una razón, y es para que se entienda el por qué yo hago esto, que digo que la corriente en esta rama está de este sentido. Si estas están llegando, ¿no? Y yo por ley de Kirchhoff, ¿qué me dicen? Las corrientes que llegan son iguales a las corrientes que salen. Entonces esta de aquí va a ser, la corriente que hay aquí va a ser IE1 más IE2, ¿no? Creo que se entiende todo eso. Y ya tengo todas las corrientes que fluyen a través de este circuito. No necesito otra, entonces yo hago el análisis. Fíjense que todas las corrientes están fluyendo más o menos de esta manera, ¿no? Hacia allá. Esta va para allá, esta va para allá. Esta sería la única que va hacia la izquierda y esta otra va para abajo. Entonces me conviene realizar el análisis en este sentido, ¿no? Yo analizo la corriente fluyendo de esa forma. Y bueno, ¿qué voy a tener? Como los transistores son iguales, otra consideración más que se hacen muchas consideraciones porque estamos hablando de que queremos hacer cálculos a mano, ¿no? Se hacen muchas consideraciones para que esos cálculos a mano sean lo más cercanos posibles a la realidad. De otra manera, serían cálculos extensos, inmensos, que tampoco tienen sentido, porque estamos trabajando a mano, no estamos trabajando, digamos, haciendo simulaciones en computadora. Para eso se usan simuladores. Otra consideración que se tiene que hacer es que el voltaje base emisor del primero, si ambos transistores son iguales, también van a ser iguales. Y que la corriente del emisor que va en el primer transistor es igual a la corriente del emisor que va en el segundo transistor. Haciendo esas consideraciones ya hago el análisis. Voy a hacer el análisis de voltaje. Voy a ir desde aquí hasta tierra. Entonces voy a pasar por aquí. Y lo primero con lo que me topo va a ser con un voltaje de base emisor de este transistor de aquí. En este punto hay un voltaje base emisor en ese punto. Entonces yo digo que el voltaje base emisor 1, por un lado, más, sigo yendo, por aquí no hay nada, y llego hasta esta parte de aquí, hasta esta resistencia. ¿Cuánto es el voltaje en esta resistencia de aquí? Yo estoy analizando voltajes, no corrientes, por eso no toco. Aquí yo sé que hay un voltaje base emisor, repito, que ya lo estoy tomando en cuenta aquí. Sigo, fluyo por aquí y llego a esta resistencia donde aquí hay otro voltaje. ¿Qué valor va a tener? Aquí es igual el voltaje, es resistencia por corriente, ¿no? Esto más me olvidé poner resistencia del emisor, porque está conectada al emisor. Entonces, voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Qué resistencia tengo? Tengo la RE. ¿Qué corriente tengo? Esta de aquí, ¿no? Resistencia por corriente IE1 más IE2, ¿no? Y llego hasta aquí y me topo con esta fuente, pero primero con lo que choco es con el menos, ¿no? Pero tiene un valor esta que es de 12 voltios. Pero estoy chocando con el menos, entonces esta yo sé que tiene, es decir, la voy a tomar en cuenta pero como negativa. El voltaje menos de EE. Todo eso hasta llegar a tierra es igual a 0. Bien. Esto lo voy a dejar como así porque no puedo hacer nada. Aquí sí puedo hacer algo. IE1 e IE2 son iguales, ¿no? Entonces yo lo puedo dejar esto dos veces, cualquiera de los dos, digamos, ¿no? Podría colocar IE1 o IE2, pero como son iguales, yo lo voy a dejar como IE, ¿ok? Porque son iguales, ¿no? Podría colocar 1 o podría colocar 2, pero para no chiparse, ya sabiendo que son iguales, pues lo coloco simplemente como la corriente emisor, que es la misma para ambos transistores, menos el voltaje E igual a 0. Yo lo que quiero conocer de todo esto es la corriente de base. Necesito saber cuál es la corriente de base.
Si se fijan, este arreglo de acá, todo esto es lo mismo, pues bastante parecido a lo que yo tenía en el arreglo de transistores con emisor común, ¿no? Tengo un emisor que está conectado a una resistencia que va conectada a tierra, ¿no? Bueno, aquí está la fuente, pero es bastante similar, me refiero, ¿no? Tengo un emisor conectado a una resistencia conectado a tierra. Entonces, además, es obvio que la corriente de emisor que está aquí va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base. O sea, esta corriente de emisor de aquí, de cualquiera de los dos transistores, va a ser igual a lo que llega a este punto, está llegando la corriente de base, ¿no? Y por aquí fluye también una corriente de colector, base llega, colector llega y sale emisor. Eso está aquí. Pero de ese análisis que yo conozco de emisor común, yo sé que la corriente de colector, recuerden que era 1 más beta F por la corriente de base. ¿Ok? Entonces voy a hacer el reemplazo aquí de una vez. Voy a reemplazar aquí IE, voltaje de base. Ya no voy a colocar el 1 porque el voltaje de base son los mismos para ambos casos también. Más la resistencia de emisor por 2 por, en vez de IE voy a colocar esto, 1 más beta F por la corriente de base menos el voltaje EE igual a 0, y ya despejo la IB. Para no estar haciendo tan largo esto, yo ya lo tengo aquí despejado. Esto es voltaje EE menos el voltaje base emisor dividido 2 veces la resistencia de emisor multiplicado 1 más beta F. Esta formulita no el análisis completo, el análisis lo hemos hecho solamente a modo de practicar teoría. Anótensela, ¿ok? Porque recuerden, ¿qué datos necesitamos para ir al punto Q? Necesitamos la corriente de base y necesitamos el voltaje colector emisor, ¿no? ¿Por qué la corriente de base? Porque luego la corriente de colector es beta F por la corriente de base. Recuerden que esta parte de aquí era común para todas nuestras fórmulas de transistores, ya sea colector común, base común, emisor común. Esto cambiaban cómo hallar corriente de base, ¿no? Pero lo que nunca cambiaba era cómo hallar la corriente de colector. Porque la corriente de colector siempre es la corriente de base multiplicada al factor beta F. ¿Ok? Entonces ya tengo la corriente de colector, que esto es dato para graficar. Me faltaría hallar entonces el voltaje de colector emisor, que es el otro dato necesario para graficar el punto Q. ¿Alguien más quería entrar? No. Ok. Vaya, ya media hora en todo esto. Ya, un poco más rápido. Que nomás es para que tengan la fórmula. Ahora vamos a hacer, hicimos el análisis en corrientes, ¿no? Ahora, para hallar el voltaje colector emisor, ok, sí, solo voy a hacer aquí, voltaje aquí, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que se vea cómo usar todas estas fórmulas. Okay. Para el voltaje colector emisor podemos hacer el análisis de esta malla.
que es la misma, es del mismo circuito que tenemos antes, solo que ahora vamos a tomar en cuenta este voltaje CC, ¿no? Solamente de una sola malla porque la otra resulta en lo mismo. Entonces hacemos el análisis. Primero tenemos que el análisis en voltaje, tenemos que en esta resistencia vamos a tener qué voltaje va a haber en esa resistencia. Yo voy a tener que el voltaje en esa resistencia es el valor de esa resistencia por qué corriente. Este es colector, por aquí fluye una corriente de colector, más el voltaje que hay aquí entre estos dos es el voltaje colector emisor, ¿no? No estoy tomando en cuenta ya la base, estoy tomando solamente en cuenta esta rama de aquí. Tengo colector, tengo emisor, entre ellos existe un voltaje que es el que yo quiero hallar, que es el voltaje de colector emisor, más cuando ya llegamos a la resistencia de emisor, recordemos esta parte de aquí que en un nodo se unen ambas, entonces yo mantengo esa situación que digo que, digamos, en esa resistencia el voltaje va a ser el valor de la resistencia como tal multiplicado la corriente del emisor, pero como están llegando dos corrientes de igual valor, lo único que hago es colocar aquí un 2. Por último llego a el voltaje VEE, ¿no? Ahora, de aquí, de este punto, habíamos estado haciendo esto, yo lo puedo cambiar como si fuera, digamos, de esta manera, esta fuente. Tengo positivo y tengo negativo. Y esta fuente de abajo y también lo tenía como aquí arriba, ¿no? Invertido. Entonces cuando yo hago el análisis, si yo empiezo desde aquí, estoy tomando en cuenta el negativo. Entonces este voltaje CC también lo tomo como negativo, con signo negativo. Despejando de todo esto lo que quiero conocer, que es BCE, me va a quedar la fórmula que la necesito para hacer el cálculo del punto Q, que va a ser igual a BCC más BEE menos la resistencia 1 más 2 veces la resistencia de emisor multiplicado por IC. Esto porque IC lo estoy tomando como factor común. Aquí lo he hecho muy directo, me he dado cuenta. Aquí me faltó hacer la conversión de que IE lo estoy tomando igual de esta forma. ¿Vale? Okay, no sé en qué parte me perdí aquí, pero les das la fórmula. Esta es la fórmula para hallar BCE. Estos datos, este dato y este dato es para hallar el punto Q. ¿Ya? Ahora faltaría hallar los de las ganancias, ¿no es verdad? Faltaría hallar los parámetros de la ganancia. Las ganancias es el análisis en corriente alterna, ¿no? En corriente alterna con señales pequeñas, de pequeña señal y baja frecuencia. Ok, un poco más directo, de todas formas igual así creo que lo hizo el ingeniero, según estuve viendo. La ganancia en corriente directa va a ser igual a menos la ganancia corriente beta F por la resistencia del colector sobre E de pi. Ahorita vamos a ver de cómo sacar E de pi, y en la ganancia en modo común va a ser igual a menos
beta f por RC sobre RP más 2 veces beta f más 1 por la resistencia de emisor. Estas fórmulas igual anótenselas, que la vamos a ocupar en el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Y por último, otra manera de ver la SMRR, ahora que tenemos esas otras dos fórmulas, si las unimos y hacemos operaciones con ellas, digamos, es AD y AC, ¿no? Sabemos que esto es AD sobre AC. Si reemplazáramos AD por esto y AC por esto, lo que nos quedaría sería esta fórmula, que es RPi más 2 veces 1 más el factor beta F por la resistencia de emisor, todo eso dividido entre RPi. Ahora, ¿cómo hallo RPi? Ok, para entender cómo sale RPi vamos a hacer el ejemplo, que es largo, pero bueno, lo vamos a hacer porque este sería el tipo de ejemplo que entraría al examen, creo yo. Igual el ingeniero en el anterior examen no fue difícil, creo que estarán de acuerdo en eso. Les puso un modelo de transistores de los básicos, digamos. No tuvieron que hacer ninguna consideración de si era NPN o PNP, o si los voltajes estaban invertidos y nada. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Ejercicio. Es largo, eso sí, tendrían que practicarlo y tenerlo un poco dominado cómo hacerlo para no perder tanto tiempo. Tenemos una resistencia, es la imagen que tenemos arriba, ¿no? En todo caso, pero bueno, digamos que esta es de 1 kilo ohmio, esta otra también es de 1 kilo ohmio, unidas a un transistor por una parte, con el emisor conectado de esta manera. El otro transistor también van unidos por emisor, así es el modelo, se unen a través del emisor. La resistencia del emisor en este caso me dice que es de 2K. Voy a tener una señal de entrada aquí, la DI1, y una señal de entrada aquí, la DI2, que estas señales de entrada no tienen por qué ser iguales, ¿ok? Eso sí. Por aquí decíamos que entre los colectores es donde salía la señal de salida. Aquí tendríamos una señal de salida y DI2 de salida 2 y aquí de salida 1. La alimentación me dice que es de 12 voltios arriba, la DCC, por lo tanto BEE va a ser igual a menos 12 voltios. Ok, las consideraciones que esto es siempre que Q1 es igual a Q2, que la beta F me la da como valor del ejercicio, que es 150, y el voltaje base emisor también siempre es un dato de ejercicio, y si no me lo da el ejercicio ya asumo siempre un valor de 0.7 voltios. El ejercicio a veces, qué sé yo, da 0.65 o da 0.72. Si es que te lo da, usarlo. Si no te da valor de voltaje base emisor, usa 0.7. Primera parte, y es por eso que esto es largo, porque aquí me pediría calcular, el ejercicio me dice calcular la CMRR normal y la CMRR en decibeles. ¿Ok? Ok. Primero necesito hacer el análisis en corriente directa. No porque quiera hallar el punto Q, sino porque con esos valores voy a hallar RPi. Y con RPi voy a hallar entonces los valores que necesito para hallar las ganancias. Y por último, con las ganancias voy a hallar CMRR. Por eso digo, es largo, pero se tiene que hacer. Entonces, también podría ser que aquí dentro les meta al ingeniero una vez hallar el punto Q, ¿no? Porque como les digo, para llegar hasta aquí es necesario hacer todo el proceso necesario para llegar al punto Q. Entonces podría también hacerlo.
Lo único que cambiaría es que ya van a tener los datos ahí, se van a dar cuenta que ahorita sin necesidad de querer hallar el punto Q vamos a hallarlo sin que lo queramos, y lo único que tendría que añadir sería la gráfica, ¿no? Entonces sería el único añadido. Ok, hagámoslo, el análisis, esto lo dejo así, aquí vamos a hacer el análisis en corriente directa, porque necesito esos valores para hallar de pi, ni modo. Primer valor que necesito es la corriente de base, ¿no? Siempre en este tipo de ejercicios con transistores hallábamos primero la corriente de base. ¿A qué es igual la corriente de base? Bueno, ustedes deberían tenerlo ya anotadito, yo igual lo tengo anotadito acá. La corriente de base, recordamos que es, voy a anotar de todas formas aquí de nuevo, es VE menos el voltaje base emisor dividido 2 veces 1 más beta F por la resistencia del emisor. Ahora, un detalle muy importante, porque luego se pueden chipar y luego puede ser todo mal. Hay una razón por la que incluso aquí en la gráfica se coloca menos VEE. Y es porque este menos es este menos de aquí. ¿Okay? Porque VCC en magnitud es igual que VEE. O sea, 12 voltios es igual a 12 voltios. Solamente que en un caso en la gráfica aquí se coloca el negativo para denotar que se refiere a un voltaje polarizado de manera inversa. Para eso está el negativo aquí. Fíjense que en esta fórmula no está el negativo aquí, no está. Entonces yo tengo que colocar también 12 voltios, ¿ya? Porque no está este negativo. No es que esté tomando VCC, aunque lo pareciera, ¿no? Es lo mismo, en teoría. Pero lo que se toma es el valor, digámosle el módulo del BE. ¿Okay? Cuando yo quiera que ese valor sea negativo, tengo que añadirle su negativo aquí. Como en esta fórmula no le estoy colocando, lo estoy repitiendo muchas veces, pero para que no se equivoquen. Como no existe esto, yo coloco 12 voltios, ¿ya? No se chipen ahí. Entonces tengo eso menos el voltaje base emisor era 0.7, ¿no? Luego tengo, a ver quién está hablando. No. ¿Qué tengo? Ah, 2. Lo voy a hacer un poco directo. 1 más beta F es 151, es 150, ¿no? Entonces esto es 151. ¿Qué valor tiene mi resistencia de emisor? 2K, o sea 2000. Bien. ¿Y eso cuánto me va a dar? 2 por 151 por 2000 y 12 menos 0.7 dividido eso que hay. A mí me sale 18,78 por 10 a la menos 6 amperios, ¿no? Que es lo mismo que yo diga 18,70 microamperios. Tengo IB. ¿Para qué me sirve IB? Para hallar IC. IC es beta F por IB. IC es eso que acabo de encontrar multiplicado por 150. A mí me sale que es 2,806 por 10 a la menos 3 amperios, miliamperios, ¿no? ¿Okay? Este dato necesito para hallar el punto Q, por si acaso, por si lo tuviese que hallar. Ahorita no lo voy a hallar. Ahora me falta hallar el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor. No sé si mirar aquí. Que es VCC más
VEE menos la resistencia de colector más 2 veces la resistencia de emisor multiplicada la corriente de colector. Repito, fíjense en la fórmula, BCC y BEE ambos son positivos, o sea que yo estoy tomando 12 más 12, ¿bien? Menos RC. Siempre estas resistencias de colector son iguales en este tipo de arreglo. Si esto fuera 2K, aquí. Si esto fuera 2K, aquí sería 2K. Si esto fuera 3.5K, aquí sería 3.5K. Por eso esta IC, que no está denotada en el ejercicio, se refiere a cualquiera de estas dos. Porque las dos son las mismas. Entonces, una sola vez la toma en cuenta. ¿Okay? La fórmula me dice que una sola vez se lo toma en cuenta. O sea, a mí me basta con hallar una. O tomar una. Entonces, aquí sería tomar 1000. ¿No? Porque es un K. Más 2 veces la resistencia E, que es de 2K, 2 por 2, 4, 4000. Espero que no se estén perdiendo. Quiero hacerlo un poquito directo porque no tengo más espacio. Por la corriente de colector, que lo voy a dejar así. Ustedes saben que es esta. No me entra ni para escribirlo ahí. Voltaje colector emisor, entonces, haciendo los cálculos, ¿cuánto les da? O bueno, a ver. Lo que hay antes, que es la corriente de colector multiplicado por ese paréntesis, me va a dar 5000, ¿no? 1000 más 4000, 5000. Y luego tendría 24 menos, que acabo de hallar, serían 9.96 voltios. .85 voltios. Bien, ese es el voltaje colector emisor. Estos datos, repito, hay en el punto Q, ¿no? Que ya saben, es graficar, lo hemos hecho miles de veces. Ahora no nos pide hacer un ejercicio. Ya tenemos estos datos. ¿Para qué? Porque yo necesitaba esto, en realidad necesitaba este dato y necesitaba este dato. ¿Para qué? Ahora vámonos al análisis en corriente alterna. En corriente alterna. RP, que es lo que necesito, ¿no es verdad? Es el voltaje térmico dividido la corriente de base. Para eso hice todo lo anterior, porque necesito esta corriente de base. Esta. El voltaje térmico. Pues si el ejercicio no es tan amable de dármelo, yo asumo, eso también se lo expliqué en la anterior clase creo, que este voltaje térmico, pongámoslo por aquí, son 26 milivoltios. ¿Bien? O 26 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Ya? O entonces ya tengo RP. Esto es 26 por 10 a la menos 3 voltios. Dividido la corriente de base, que la tengo como 18,70 por 10. Okay. 10 a la menos 6 amperios. ¿Esto cuánto me sale? 26 40 a la menos 3 dividido 18.7 exponente a la menos 6. Me sale 1390.37. 1390.37 ohms. Ese es el valor de la resistencia de pi. Sí, eso. Este no es el análisis en corriente alterna, perdón. Estos son los parámetros de corriente alterna, que igual es parte del ejercicio. O sea, para
metros en AC, que en realidad recuerden que en anteriores casos hallábamos RPi, hallábamos R sub 0 y hallábamos otro valor que no me acuerdo cuál era, ¿no? Que lo hicimos en la anterior asignatura, tengo que subirlo, sé. Pero en este caso solamente necesito RPi, ¿no? Para que se ahorren tiempo en el examen, para hallar el SMRR, el CMRR, solamente es necesario RPi, ¿bien? Si ya tengo RPi, ahora sí paso al análisis de corriente alterna. Bien, ¿qué me dice el análisis de corriente alterna? Me dice, vale, me da dos fórmulas que ya las habíamos hallado antes, ¿no? Para hallar las ganancias, la diferencial y la de modo común. Me dice que la ganancia diferencial es beta F por RC dividido RPi. Para eso hallar RPi. Puedo hallar una vez este valor, entonces la ganancia diferencial es 150 multiplicado por qué valor tenía la resistencia de colector, cualquiera de las dos porque son las mismas, era un kilo ohmio, ¿no? Multiplicado por 1000 dividido lo que acabo de hallar, que era 1390,37 ohmio. Esto también es ohmio, este valor es adimensional, se van a ir, efectivamente me queda un valor adimensional. ¿Esto cuánto es? Esto sería 150 multiplicado por 1000 dividido lo de antes. Esto a mí me sale 107,88. ¿Okay? Ahora, para que todo me haya funcionado bien y este transistor esté hecho de una manera, digamos, este valor de AC que voy a hallar ahorita debería darme un valor muy pequeño, menor que 1 incluso. Veamos si sucede. Beta F, la fórmula me dice que la corriente en modo común, que es AC, es beta F por RC dividido RPi más 2 veces 1 más beta F multiplicada la resistencia de emisor. 150 por 1000 ohmios dividido 1390,37 ohmios más 2 veces 1 más beta F es 1 más 150, 151 ya, por la resistencia de emisor que era 2K, ¿no? O sea 2000 ohmios. Hallando eso, ¿cuánto me haría? Sería 1390,37 más 2 veces 2 por 151 por 2000. Ese es mi denominador. Bueno, voy a colocar aquí para hacerlo por parte igual. 600. No, es grandísimo por este valor. 605.390.000. No, 605.390,37. Eso. Dividido entre 150 por 1000 es 1, 2, 3. Eso. Me sale 0.24. Sí, exacto, perfecto. Gracias. 0.2477. Entonces podemos definir en primer lugar que el diseño está bien, porque tengo una ganancia diferencial alta, ¿no? Mayor, bastante mayor que 1, y una ganancia de modo común baja, menor que 1. Entonces estos valores están bien. Ya los tengo, ahora puedo hallar la bendita CMRR. Todo esto solamente para hallar, bueno, desde aquí, ¿no? Para hallar RR, CMRR, que es la ganancia diferencial sobre la ganancia de modo común. Esto sería pues 107,88 dividido 0,2477 .
me da 435,396. En logaritmo no hago nada más que, digamos en decibelios, perdón, no hago nada más que colocarle 20 por logaritmo de esto que acabo de hallar. Mm, 52,777. Y con eso ya estaría. Así hallo el valor CMRR cuando tengo un amplificador diferencial. Repasando, fórmulas que necesitan para hacer todo esto. Estas dos anótenselas, al menos para tenerlas como referencia, pues, sobre todo esta, ¿no? Esta segunda. Bueno, las dos en todo caso. ¿Qué más? Necesitamos hacer análisis en DC, tienen esta fórmula. Para hallar el CMRR, si solamente les pilla el CMRR, lo único que necesitan es esto. ¿Ok? No sé, se los pondré con colorcito aquí. El CMRR, pueden llegar hasta aquí y no hacen las otras dos cálculos, digamos, para no perder tiempo, si quieren. Pero recuerden que para hallar el punto Q, que se los podría pedir también de manera conjunta, hallenme CMRR y punto Q del siguiente arreglo de amplificadores diferenciales. Este es necesario para hallar punto Q. Y este también es necesario para hallar punto Q. Y obviamente que sin este de aquí no podés hallar el de aquí, ¿no? Entonces tengan eso en mente. Si solamente les pide hallar este amarillo, hallen esto y se pasan a la siguiente parte. Si no, pues hallan los otros dos valores y graficarían, ¿no? Que graficar no es tan complicado. La corriente máxima que va a tomar sigue siendo lo mismo que lo teníamos en emisor común, ¿no? En emisor común la corriente máxima era el voltaje máximo en CC, el voltaje CC dividido la resistencia de colector, si no me equivoco. Sí, la resistencia de colector. Y el voltaje máximo era el voltaje CC. ¿Okay? Hayan esos otros dos valores, grafican la línea de carga, ¿no? Con los valores máximos. Aquí era I máxima, pero solamente esto siempre está en miliamperios, esta escala. Aquí ponen B máxima, que esta escala está en voltios. Y con estos dos valores, ya sea que lo hayan por medio de la IC, se fijan por aquí y chocan, o si lo hayan con la BCE, se fijan por acá y chocan. Cualquiera de los dos tiene que darles exacto el punto Q. En este caso, por ejemplo, solamente de vista, fijémonos, ¿qué pasaría? Fíjense que el voltaje CE es 9.96 y decimos que no puede sobrepasar los 12 voltios, ¿no? Entonces seguramente estaría por aquí, no está tan al borde de ninguno de los dos casos, entonces seguiría en la RAM, ¿no? En la región activa normal, en este caso. Todavía sigue en la RAM, ¿no? Eso para ir al punto Q. No es complicado como se dan cuenta. Es lo mismo que las anteriores veces. ¿Qué más de formulitas? ¿Qué más? Estas tres anótenseladas, obviamente. Por una parte. Estas otras tres también. Ganancia diferencial, ganancia de modo común y el CMRR, ¿no? Okay. Creo que este ejercicio está bastante completo. Ahora tocaría que pasemos a repasar lo que es el amplificador diferencial con fuente de corriente. ¿Qué voy a hacer con Darlington? De alguna manera tengo que enseñarles algo de Darlington. Okay.
Este es otro modelo que, bueno, si el ingeniero dice que va a entrar, pues bien puede entrar. Amplificador con fuente de corriente. Bien, es el mismo arreglo que teníamos antes. Igual lo dibujo aquí porque emisor y contraseñal se conectan a VCC. Aquí es la entrada de la otra señal. Lo que sucede aquí es que en lugar de conectarse a una resistencia de emisor, se conecta a una fuente de corriente, ¿okay? Haciendo uso del modelo de Norton. Es decir, tengo una fuente de corriente, ya, en este sentido, en paralelo con una resistencia. ¿Okay? Esta resistencia que se suele denotar como RS, y esto conectado a menos de E. ¿Para qué agregarle una fuente de corriente? Porque lo que sucede es que lo que pasa es que en este otro arreglo, en este primer arreglo aquí, si yo quiero obtener una CMRR grande, es decir, la relación de rechazo del modo común grande, que es lo que habíamos hablado que se intenta, lo que pasa es que mi ganancia se ve afectada y es que se reduce, ¿no? Y yo tengo un amplificador, su nombre lo indica, yo quiero que me amplifique señal. El problema es que si yo aumento esta CMRR, la ganancia disminuye. Y viceversa, si yo aumento la ganancia, la relación CMRR disminuye y ninguno de los dos casos es bueno. Entonces la solución que salió, algún genio, algún crack, dijo, hagamos esto aquí. En vez de la resistencia de emisor, coloquémosle una corriente de emisor, y lo que se logra con esto, digamos, tampoco ya lo domino del todo la teoría, solamente más que todo es para hacer los cálculos. Lo que se logra con esto es que tenemos una CMRR alta y no afectamos en ningún momento la ganancia diferencial. Es decir, la ganancia diferencial que yo haya definido, porque esa ganancia diferencial está definida por los valores de resistencias, ¿no? No la voy a afectar y sin embargo voy a tener una CMRR grande. Así de simple, digamos. ¿Cómo se consigue eso? A ver, igual y ya hemos estado una hora aquí. Así que, claro, los modelos tendría que explicarlos y todo. Ok, rapidito. Esta regla de transistores lo voy a llevar a otro modelo, ¿ok? Parecido a lo que hicimos antes. Voy a tomar solamente una parte, digamos, este de aquí, dado que como son dos transistores idénticos, haciendo el cálculo para que lo único que hago aquí es que decir que esta corriente de emisor lo tomo dos veces, porque eso es lo que sucede, lo tomo dos veces, ya estoy tomando en cuenta la parte de la derecha, ¿no? Entonces el circuito me quedaría más o menos así. VCC, aquí voy a tener esta resistencia conectada a un transistor. No, perdón, me equivoqué. Esto, en vez de colocarlo de esta manera, perdón, esta parte de aquí, esto lo voy a reemplazar. No voy a colocar una fuente y una resistencia porque eso nunca lo van a ver. Pero puedo simular una fuente de corriente, que es lo que estoy colocando, con otro arreglo de transistores, que es el que estoy armando ahorita. Pues sí, luego esto, el circuito total equivalente son 1, 2, 3, 4 transistores. Pero bueno, así es como se arma.
esa fuente de corriente yo puedo reemplazarla por este otro arreglo de aquí. Estos se unen, estos van a ir a BCC, a BEE diré, negativo. Y para no dibujarlo todo, es que esta parte de aquí, imagínense que no existe esto, porque lo estoy reemplazando, es como si estuviera conectado acá, ¿bien? Esto, esta fuente lo estoy reemplazando con este modelito, y este modelito está unido obviamente a todo esto de arriba, que este es el amplificador, ¿no? Y esta es mi fuente de corriente que yo la he creado con 2 transistores. Así es como se arma. En este caso voy a tener aquí una resistencia X, la estoy llamando, ¿ok? No es ninguna de estas de aquí, estas se mantienen. Esta es RC1 y RC2, que ya, como saben, o como expliqué, en este tipo de arreglos son iguales las dos. Y lo adelanto por aquí. Es igual a RC2. Esta RX es otra. Esta sería, digamos, la resistencia. Bueno, una resistencia que sale de que yo estoy transformando este modelo a este modelo. Bien. Bueno. Haciendo el análisis de voltaje, ok, yo voy a tener entonces que, a ver, desde aquí, haciendo análisis para toda esta malla de aquí, bueno, para toda esta rama de acá, hasta llegar aquí abajo, yo tengo que menos, se toma así, menos BCC, más, aquí en la resistencia RX que voy a tener una corriente, o sea, el voltaje va a ser esa resistencia RX multiplicada por la corriente de colector más 2 veces la corriente de base, porque aquí estoy teniendo yo 2 bases, ¿no es verdad? Una base está aquí, la otra base está acá, y como están unidas entre ellas, yo tengo que tomarlas. Para tomarlas las dos en cuenta a la vez, lo único que hago es decir 2 por IB. No coloco ni IB1 ni IB2 porque los transistores son idénticos, por lo tanto las corrientes de base son idénticas. Y no tengo ninguna otra resistencia, esto va a ir directo hasta BE. Igual a 0. Dos consideraciones, una vez más. Si beta F es más grande que 1, que ya vimos que siempre sucede. A ver, si beta F es muy superior a 1 y la corriente de base es que sabíamos nosotros del modelo de emisor común, que no deja de ser esto un modelo de emisor común pero con 2 transistores. Decíamos que la corriente de colector es la corriente de base por beta F, ¿no? Entonces la corriente de base es la corriente de colector dividido beta F. Asumiendo estas dos cosas, ¿okay? Yo puedo dejar la fórmula, o yo puedo hacer reemplazo, y la fórmula me quedaría de la siguiente manera: IC más 2 veces ya, okay. Desde aquí. Ya, ok. Esta IB, pues me estaba comiendo mucho. Esta IB, esto que he hallado aquí, esto que estoy asumiendo lo voy a reemplazar en la fórmula de acá arriba, ¿no? Y voy a tomar en cuenta únicamente para realizar ese análisis esta partecita de aquí. ¿Ya? O sea, estoy diciendo que IC más 2 veces IB, yo podría reemplazarlo como IC más 2 veces, en vez de IB coloco esto, ¿no? En vez de IB coloco esto de acá, que es IC sobre beta F, y eso me va a quedar que
y C la puedo sacar como factor común y me quedaría 1 más 2 veces beta f. Pero ¿qué pasa? Beta f, ¿cuánto suele ser? Suelen ser valores grandes, ¿no? Mayor a 100, 100, 150, creo que hasta 300 vimos una vez un ejercicio, creo. Son valores grandes. Cuando el denominador es muy grande y el numerador es muy pequeño, que fíjense que el numerador siempre es 2 por fórmula, ¿qué sucede? Que esto tiende a 0, ¿no? Digamos, 2 sobre 100, ¿cuánto es? 0.0050, si no me equivoco. Tiende a 0. Entonces esto yo le puedo decir que es 0. Esto quedaría 1 más 0. Y me quedaría como que IC, ¿no? Me queda esta igualdad que aquí parece un poco rara, como que IC es igual a IC, pero se refiere a que eh, en esta parte de aquí, yo puedo no tomar en cuenta IC dado que son iguales. A eso se refiere. Entonces mi formulita me quedaría de la siguiente manera. IC va a ser igual a BCC menos el voltaje base emisor sobre la resistencia X. Ahora, ¿para qué esto? Esta fórmula anótensela. Porque la forma que yo voy a tener de manejar esto de cómo le hago para subir el CMRR sin afectar la ganancia va a depender de esta resistencia X. ¿Ok? Si yo quiero tener una corriente de colector definida, pongámosle, recuerden que la corriente de colector al fin y al cabo es la que me indica, porque la corriente de colector es la corriente de base por beta F, ¿no? En esta corriente de colector ya me está indicando entonces cuánto está siendo amplificada la corriente de base. O sea, ya tengo yo la amplificación. Ahora, en un caso normal, esa amplificación que yo tengo la tendría una de dos, sacrificando la CMRR o sacrificando la ganancia del amplificador, ¿no? La ganancia en voltaje. Si yo no quiero sacrificar ninguna de las dos y quiero mantener esta corriente de colector, yo puedo despejar Rx que no va a ser más que dejarlo de esta manera, y entonces aquí tengo qué valor tiene que tener Rx para que yo mantenga todo mi transistor funcionando como quiero, pero ahora no voy a sacrificar ni el voltaje, ni la ganancia en voltaje directo, ni la ganancia diferencial, ni el CMRR. Lo que les pueden preguntar en este tipo de ejercicios es qué valor tiene que tener Rx, para mantener una CMRR, digamos, alta y que la ganancia de diferencia no se vea afectada. Van a ser lo mismo, y es que no tengo ejercicios a mano ahorita, por eso se supone que el ingeniero debería pasárselo, pero es el mismo análisis que hemos hecho acá, digamos, todo esto de hallar IB, IC y BCE, solamente que llegaríamos hasta aquí y luego nos preguntarían, entonces, ¿qué valor debe tener Rx para que todo lo que hemos hallado se mantenga de esa manera y que no se afecten los valores de ganancia diferencial, ¿no? Y de CMRR? Esa es la Rx, ¿no? Yo espero que el ingeniero les mande los ejercicios para que podamos practicar, pero tengan de una vez lista la fórmula, de todas formas. Lo único que se necesita para este tipo de arreglos es esta, ya sea esta formulita, anótensela, o esta de aquí, ¿no? Porque la pregunta sería esa, ¿qué valor debe tener Rx? O con un valor de Rx que es tanto, ¿qué corriente de colector sería o saldría del arreglo del de acá, ¿no? De esta punta de aquí. Lastimosamente no hay ejercicios ahorita, pero las fórmulas ya le quiero que las tengan para que el rato que el ingeniero mande el práctico lo hagamos. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy olvidando algo en esta parte. Ah, ya.
No, creo que está completo. Sí está completa esta parte. ¿Ok? Entonces hemos hecho amplificador diferencial y hemos explicado amplificador con fuente de corriente, ¿no? Que creo que son dos de los que pueden entrar al examen, solamente que de este falta un ejercicio. De este ejercicio lo único que podría variar este tipo de análisis en amplificador diferencial sería que les pida el punto Q de paso, ¿no? Lo complicado de este ejercicio, si se dan cuenta, es que es largo, así que, bueno, tengan las fórmulas a mano para que el instante en el que el ingeniero mande el práctico lo hagamos una vez. Si es que su examen es el miércoles, como me están diciendo, me imagino que entre hoy y mañana o el lunes el ingeniero debería enviarles el práctico. ¿Y qué días quieren que hagamos el práctico? ¿Lunes o martes? ¿Qué día tienen libre? Los dos. Ah, señor. Ok. Como les digo, me van a disculpar, pero es que yo no avancé para Darling todavía. Ahora, lo que sí puedo hacer es eh, buscar, o creo que alguien graba las clases del ingeniero, y ver si de ahí yo puedo explicarles algo, al menos cómo hacer los ejercicios, que es lo importante para probar el examen de todas formas. Lo voy a hacer y... A ver, un momento.